Hola, ¿qué tal, reyes y reinas? Sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Rey del Coni y me debes 10 lechugas si nunca te has ganado una carta comodín. Hoy Master. Rey del Coin. Ok, vamos a empezar con lo que es la secuencia. Nos ha salido un evento que anteriormente nunca había jugado, no les sé decir si anteriormente ha salido, ya que tengo menos de un año jugando Coin Master. Entonces vamos a ver un evento, como les dije, parecido a los anteriores, como son el evento de las hojas y el evento de las calabazas. También el evento de las fresas tiene una similitud, ya que solamente te va a dar puntos al salirte o un solo pastel, o dos pasteles, o tres pasteles. Solamente así, no te van a dar los puntos por un asalto o por un ataque. Así que tienen que tomar esto en cuenta a la hora de empezar un evento, ya que tal vez ustedes dirán, mi juego tiene un error, no me está dando los puntos por martillos. Recuerda primero ver la tabla, la leyenda de los premios, para que no cometas un error y no pierdas muchísimo tiempo antes de empezar. Algo que también te quiero decir es que esperes un buen torneo, ya que el que está solamente te da 2000 tiradas, pero si ganas en primer lugar y un cofrecito ahí barato que no te da ni agua de azúcar, así que tenga muchísimo cuidado con eso. No es un mal torneo así del todo, ya que ofrece 2000 tiradas, pero hay otros que ofrecen esas 2000 tiradas y también tiene una barra de premios, como es el evento. O sea, si llenas esa barra, puede que te den hasta 8000 o 12000 tiradas. Bien, entrando ya en la parte de la secuencia, como pueden ver, esta es la secuencia principal y se llama primera etapa porque la secuencia tiene varias etapas, las cuales les voy a ir enseñando más adelante. Tienen que prestar mucha atención, por supuesto ver el video, ya que si solo ven las apuestas y realizan la secuencia sin saber ningún concepto, es como si no estuvieran viendo la secuencia en sí. Ok, un punto muy importante que yo siempre les resalto es que busquen su ideal en apuestas por uno. Cuando hablo de ideal, me refiero a que busquen las apuestas que se ajusten a su juego, las apuestas por uno, para que la secuencia sea óptima, para que no te dé solamente los premios en apuestas altas, ya que cuando te dé una ronda muy larga, entonces vas a perder puntos y eso no es lo que se busca. Y si pones demasiadas, o sea, si pones pocas apuestas, entonces te lo va a dar siempre en apuestas por uno y vas a perder igual muchísimos giros. Así que es ideal que te salgan siempre o en apuestas por 3 o en apuestas por 10. Igual puede ser en apuestas por 20, lo que no es muy recomendable, que el 99% de las veces te los dé en apuestas por 40 o apuestas por 80. Este evento tiene muchas corridas largas, así que tengan muchísimo cuidado. Hay veces que te la va a dar a las 20, hay veces que te la va a dar a las 38, 48, 68, 23, 33, incluso hasta la tercera vez luego del último símbolo que hayas recibido. Así que voy a tratar de explicarles cada uno de los pasos para que ustedes solucionen su ruleta sin importar el problema que se le presente o el comportamiento, por así decirlo, ya que según vayan cambiando los torneos, ustedes van a ver un comportamiento diferente en el evento, en la secuencia, así que tomen esto en cuenta. Ok, lo que te quiero decir con lo anterior es que incluso tus apuestas por uno pueden ser hasta 35, dependiendo de cómo se comporte tu juego. Te repito nuevamente que dependiendo del torneo que esté, va a tener un comportamiento diferente la ruleta, así que toma esto en cuenta, analiza bien porque es un excelente evento, solo que si no pones de tu parte y solamente se lo dejas a los números, lamentablemente vas a perder muchas tiradas. Estuve probando en una cuenta que había empezado con 7500 giros y iba por 9000 y pico de tiradas y luego nada, experimentando otras cosas, por supuesto que la dejé casi en cero, pero es normal porque cuando se experimenta una
secuencia, que no se sabe el comportamiento en sí, hay que arriesgarse un poco. Por eso a veces uso dos cuentas, por eso ven capturas a veces de cuentas diferentes, pero en sí solamente estoy avanzando en una sola cuenta, me estoy enfocando solo en mi cuenta principal. Digamos que ya tú has buscado tus apuestas por uno, puede que sea 60, 70, no importa. Algo que tienes que tomar en cuenta también es que te van a repetir varias veces los tres símbolos. Solamente van a repetir la secuencia desde apuestas por uno cuando tengan los tres símbolos. Aunque algunas condiciones aplican, más adelante les voy a mostrar. Dejemos eso para más adelante, ok. Así que una vez que apuestes las 55 veces en apuestas por uno, o ya sea 60, 70, lo que ustedes pongan, van a tener que girar 15 apuestas en 3. Ok, esto hará que sean 70 apuestas en total. He puesto 55 por 1 porque a mí me arrojaba los símbolos ya como a las 65, a las 70 y así. Por eso le puse 15 apuestas por 3. Ok, le estoy mostrando por qué he elegido cada apuesta, para que ustedes modifiquen eso en caso de ser necesario. Aunque no es bueno que aumenten el número de apuestas, ya sea por 3, por 10, por 20 y así. Les recomiendo que aumenten o reduzcan solamente las apuestas por 1 para que les vaya mejor y tengan un mejor progreso. Entonces, luego de las apuestas por 3, van a tener que girar 20 veces en apuestas por 10. Van a notar que si no les da los símbolos en apuestas por 1 o apuestas por 3, probablemente se los dé en apuestas por 10. Pero si no se los da en apuestas por 10, tienen que subir la apuesta a 20 y girar igualmente 20 veces. La cosa es que ya si en apuestas por 20 no te los da, puede que te los dé en apuestas por 80 o que se extienda mucho la secuencia. Así que por eso te voy a mostrar otra etapa de la secuencia, ya que son 3. Te voy a mostrar cómo debes aplicarla y qué hacer si se te comporta de una manera distinta. Ok, luego de apostar las 20 veces por 20, vas a apostar 18 veces por 40. Son apuestas numerosas, o sea, el número de apuestas es mucho, a diferencia de las otras secuencias, y es porque es una secuencia muy compleja. Vas a ver que los símbolos varían muchísimo, entonces hay que buscar intervalos que puedan atrapar los símbolos sin que pierdan puntos. Pero como este evento se caracteriza porque te da puntos por cualquier símbolo, ya sea 1, 2 o 3, que es el que estamos buscando con esta secuencia y con el único que vamos a reiniciar, entonces te va a ir muy bien, simplemente por el hecho de que te va a dar punto casi por todo. Recuerda que los símbolos, o sea, cuando hablo de símbolos estoy hablando de cualquiera de las 3 combinaciones, ya sea 1, 2 o 3, salen aún más que los robos y los martillos, así que es muy probable que te pida más puntos de lo que vale las tiradas respecto a otros eventos, así que no te atemorices por esto, ya que si lo ves de un buen modo, las barras se llenan súper rápido, mejor de ahí se daña, por lo que podría decir. Hablando de barra, tienen que tomar en cuenta que hay diferentes barras, hay algunas personas que les pide 8 símbolos para 60 tiradas, creo, 60, 75, ahí va muy variado. Yo empecé con 7000 tiradas y me dio la barra de 5 para 50, que es la mejor barra. Así que van a tener diferentes resultados dependiendo de con cuántas tiradas hayan empezado. Para las personas que empezaron con más de 10.000 tiradas, creo que no le irá muy bien, ya que el evento se pondrá muy difícil. Bueno, una vez que ya apuesten las 15 veces, las 18 veces por 40, van a tener que girar 15 veces en 80. Obvien este 40 que ven aquí, un error. Ok, vamos a corregir. Ya he corregido
el error que teníamos aquí para que no se confundan, pero igual ustedes saben que son 15 apuestas en 80. Si en esta parte de la secuencia no les dio los símbolos, tienen dos opciones. Yo optaría más por la que les voy a recomendar antes de mostrarles la etapa 2. Esperen los símbolos, ya sea en apuestas por 1 o apuestas por 10 o apuestas por 3. Y una vez que le dé los símbolos, entonces van a proceder a hacer la secuencia post, o ya puede ser también la secuencia auxiliar que les voy a mostrar más adelante, que son las etapas 2 y etapas 3. Entonces en la secuencia post, esta se va a utilizar si te da los símbolos en cualquiera de estas apuestas, ya sea de 3 en adelante. O sea, si te la da en apuestas por 1 los símbolos, recuerda que vas a tener que empezar desde 55 veces por 1. Pero pongamos que los símbolos, luego de que hayas tirado 55 por 1, te salgan apuestas por 3, apuestas por 10, por 20, 40 u 80. Tienes que utilizar esta segunda secuencia, que es la post, secuencia post, o sea, luego de usar la secuencia. Esto se debe a que los símbolos te van a repetir en repetidas veces. Tú debes buscar también tu ideal. Aquí yo he puesto 20 apuestas por 1, pero puede que incluso sean 30, 40. Así que observan bien y aplican. Si no le está pasando esto, entonces no utilicen la etapa 2 de la secuencia. Váyanse directamente a reiniciar la secuencia y empezar desde la etapa 1, que es la secuencia principal. Pero pongamos que tú sí analizaste tu ruleta y pongamos que luego de que te salgan los símbolos la primera vez, a la segunda te lo está dando más o menos a las 25 veces. Entonces en ese caso solamente apuestas 20 veces por 1, luego apuestas 15 veces por 10, 15 veces por 20, 10 veces por 40, perdón, y 10 veces por 80. Esto es lo que deben hacer si eligen hacer la etapa 2 de la secuencia. Esta secuencia solamente la van a hacer si ustedes obtuvieron los símbolos en la primera secuencia, si lo obtuvieron en apuestas por 3 en adelante. Entonces, si no quieren usarla, simplemente inicien desde apuestas por 1. Esta etapa que van a ver adelante, que es la etapa 3, secuencia auxiliar, la van a utilizar si en la secuencia principal o en la secuencia post no les da los símbolos en las apuestas por 80. Ustedes también pueden agregar las apuestas por 100 si es que tienen muchísimas tiradas, y si ven que los símbolos al empezar, ya sea la apuesta post o la apuesta auxiliar, les salen muy rápido. Me explico. Ustedes saben que deben tirar 20 veces por 1, por lo menos en la apuesta que les mostré, la etapa 2. Entonces, si en esas 20 veces por 1, digamos que a la quinta vez siempre te salen los símbolos, entonces en vez de agregar una post secuencia o una secuencia auxiliar, agrégale apuestas por 100. Puedes agregarle 8 o 10 apuestas. Pero si ves que te funciona muy bien con esta secuencia, o la secuencia auxiliar o la post, entonces la haces así. Entonces, una vez que ya las dos secuencias anteriores no te dé los símbolos en apuestas por 80, o sea, ya al final de la secuencia, debes usar esta secuencia que te va a ayudar a que te dé los símbolos. Y tienes que hacerlo de la siguiente manera: apostar 15 veces por 1, luego 20 veces por 10, 20 veces por 20, 20 por 40 y 20 apuestas por 80. Es muy importante que traten de buscar los símbolos. Recuerden que los símbolos les salen en la tercera etapa, no les salió ni en la primera ni en la segunda. Solamente deben girar desde apuestas por 20, o sea, porque cuando les tarde tanto así, van a ver que los símbolos se los da muy rápido. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios, den su like, suscríbanse si no lo han hecho. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.